Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido invitar a Christina Boswell, quien crea esculturas en vidriocerámica con el alma. Nació en la ciudad de Nueva York y estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Actualmente vive en Stillwater, Pensilvania, con sus hijos adolescentes y con su esposo, que es un ilustrador y escritor de numerosos cuentos de niños. De hecho, en muchas de sus obras, Christina evoca escenas de fábulas o cuentos infantiles en las que algo imposible sucede de forma natural y espontánea. En el entorno natural de esa localidad, la naturaleza es una de las fuentes de inspiración de su obra, sin olvidar que desde niña tenía amigos imaginarios y pasaba mucho tiempo creando pequeños hábitats alrededor de la casa para personas en miniatura que imaginaba que compartían la casa con ella. Entremezclaba fantasía y realidad, y esa es una de las manifestaciones de la gran fantasía infantil, de su mundo imaginario y su creatividad. Su interés continuo en lo espiritual inspira su trabajo y corre paralelo a la narrativa que ha estado creando. Christina inició su experimentación escultórica con la cerámica. Posteriormente, en 1999, el vidrio llegó a su vida y desde ese momento todo cambió. Y eso pasó gracias a un taller de fabricación de vidrio que hizo en el Museo Corning. La profundidad y la translucidez de este material transformaron la forma en que ella trabajaba con la arcilla. El vidrio le dio a su creatividad y capacidad de creación lo que el artista necesitaba: delicadeza y posibilidad de modelado. Completó el camino que había recorrido junto con la arcilla. Ahora ella fusiona el vidrio y la cerámica para crear atractivas figuras surrealistas que parecen brillar suavemente. Ella trata de expresar más que cuerpos. Desde muy joven se ha interesado por el concepto del alma más allá del cuerpo, y eso la ha inspirado para construir sus obras. Las partes translúcidas de sus esculturas pretenden sugerir el alma, o esa parte de nosotros que es más que solo nuestro cuerpo. Y las porciones de cerámica representan nuestras partes tangibles, lo que está conectado a la tierra. Es que en todas las obras de ella, en sus esculturas, van a notar que la combinación de la cerámica y el vidrio se ha vuelto como su firma estética. Dentro de cada una de sus figuras de vidrio hay una figura más pequeña vista por la superficie del vidrio. En sus figuras aparecen como personajes centrales los bebés, los animales y los niños. Ella piensa en estas esculturas como almas que dan luz a nuevas versiones mejoradas de sí mismas. Supone que debido a que no podemos probar científicamente la continuación del espíritu, la gente por lo general descarta la idea como inventada, como si fuera un cuento de hadas. Ella cree que muchas personas están arraigadas en lo físico, lo que ven frente a ellos, y cualquier cosa que se aparte de eso o lo consideran como incómodo. Por eso cuando las personas mueren es una pérdida muy dolorosa de soportar. Insisto en este momento en lo importante que es compartir en esta sociedad en la que vivimos. Es gratificante compartir estos videos con aquellos que sabemos que les interesaría este tema y de paso pues le ayudan muchísimo al canal. Gracias por compartirlos. En sus creaciones por lo general se observa el compromiso de esta artista con las ideas sobre lo que constituye un alma. Es que
De pronto ustedes ya han escuchado que desde hace muchos siglos los mediums y muchos psíquicos conocen ese fenómeno llamado el apego espiritual. Consiste en que entidades se adhieren a nuestro ser durante determinado tiempo. Esto ocurre cuando una persona convive con la energía de un espíritu, de una persona o una entidad ya fallecida. Y en ciertos casos los espíritus se han unido a las personas para ayudarles, ofreciéndoles un inexplicable talento para la música, la pintura, el dibujo, la escultura. Christina Bodwell crea esculturas figurativas fantásticas y extrañamente convincentes, que van desde fascinantes hasta inquietantes. Muchas de esas esculturas que ahora está construyendo involucran híbridos humano-animal, un tema algunas veces tratado por otros escultores, como lo van a ver a continuación. Vean esta obra de Kate Clark y esta otra en silicona de Laura Maganuco. Y no han faltado los científicos que, pretendiendo cultivar órganos humanos, han producido embriones híbridos mezclando células humanas con embriones de cerdo. Las delicadas esculturas, creadas por Christina como híbridos animales humanos y criaturas en medio de la metamorfosis, ofrecen visiones fantásticas del potencial corporal. Esta yuxtaposición de animales y seres convierte sus esculturas en algo que a mucha gente le perturba. En general, la obra de Christina va entre la fantasía, la realidad y la imaginación. Observar una pieza de ella nos inspira un sinfín de posibles relatos. Es como si el artista tuviera la capacidad de crear una figura para que despierte un personaje ante nuestros ojos. No olviden comprar el libro Minerales, cómo identificarlos, porque el papel de la minería depende del conocimiento que los minerales tengamos y adicionalmente van a contribuir con el sostenimiento de este canal. Les dejo el link en la parte final de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Cuando en algunas de sus esculturas necesita incluir una parte muy pesada, varía un poco su proceso creativo y emplea otro material más ligero, como las resinas epóxicas gemelos, que también las emplea en casi todas las obras para unir o dar la transición entre la cerámica o el vidrio, o en muchas oportunidades para el cabello. En cada video les voy a insistir y nunca desistiré de insistirles en que se suscriban a este canal. Es un canal de arte con un contenido no muy grato para muchas personas, pero que nos aumenta muchísimo nuestra cultura general. Adicionalmente, pues de pronto puede servir para inspirar a muchos de ustedes que no tienen ni idea que ahí tienen un artista en potencia. Les recomiendo muchísimo el video de la próxima semana. Va a estar genial. Así que, bien cumplidos la próxima semana en el canal Arte con Todo. Gracias.